Buenos días, ¿sí me escuchan? Buenos días, profe. Sí, Sí, maestra, buenos días. Pues vamos a esperar a que seamos unos 10, si es que entran 10, para empezar. Bien, la idea de hoy es avanzar lo que se pueda en cuanto a la respiración celular y ya la próxima sesión es el examen. Entonces, en esta ocasión voy a videoproyectarles videos. Sí, son los mismos que ya tienen ustedes allá en el Classroom. ¿Sí? Bien, parece que no se van a conectar muchos. Entonces, vamos a empezar. Bien, se conectaron dos más. Vamos a hacer prueba de audio. Si escuchan el video, si ven el video y lo escuchan. Sí. Bien. Espero que ya hayan comenzado también a verlos ustedes por su cuenta. Todos hemos experimentado ese extraño momento en el que levantarnos de la cama se vuelve algo insoportable. Para la mayoría de nosotros, esta falta de energía no suele ser algo muy serio. Pero para muchas especies, un momento de debilidad puede significar una muerte instantánea. De hecho, la sobrevivencia de todo organismo depende de garantizar un acceso constante a una fuente de energía. Energía que puede ser obtenida en una de dos maneras. Directamente, aprovechando el poder del sol, o indirectamente. No importa lo que comamos, ya sea un bistec con papas o caramelos. El cuerpo extrae energía de cualquier alimento que entra al estómago. Nuestro aparato digestivo fragmenta la comida en micromoléculas, proteínas, grasas y carbohidratos. Aunque la energía se obtiene de cualquiera de estos tres grupos, los carbohidratos son los que contienen mayor cantidad. Los carbohidratos suelen ser moléculas de cadena larga que se forman con la unión de moléculas del azúcar o glucosa, simbolizada de esta forma. Oiga, profe, Por medio de la Dime. respiración celular. no sé si me podría subir un poco el volumen al video, por favor. ¿Subírselo más? Sí, porfa. Si es que se puede, claro. Enzimas dentro de las células rompen los enlaces químicos de la ¿Ahí se escucha mejor? glucosa, Sí. liberando la energía Gracias. acumulada. Para la mayoría de nosotros, respirar significa intercambiar oxígeno por monóxido de carbono en los pulmones. Ahí se equivocó el video, debe ser dióxido de carbono. Pero la respiración celular que ocurre en las células individuales es mucho más que un intercambio de gases. Para nuestros propósitos, basta mencionar que la célula consta de membrana, núcleo, citoplasma y mitocondria. Cada célula contiene varias mitocondrias.
Juntas, proporcionan a la célula la energía que necesita para desempeñar sus diversas funciones. Sin embargo, para evitar confusiones, solo mostraremos una mitocondria por dentro. La mitocondria tiene otras dos membranas y su propio material genético único. La membrana interna se acomoda en una serie de pliegues llamados cristal. Estos crean una superficie mayor para que puedan ocurrir reacciones químicas. Más allá de la membrana interna se encuentra la propia matriz de la mitocondria, que al igual que el citoplasma celular es un fluido. De hecho, la mitocondria, tan crucial para dar energía a la célula, está organizada como una simple célula. Esta observación ha hecho pensar en la posibilidad de que las mitocondrias sean descendientes de simples bacterias fotosintéticas. Se maneja la teoría de que hace 1500 millones de años, estas bacterias fueron absorbidas por células primitivas y sobrevivieron a los mecanismos de autodefensa de las células. Se dividieron por sí mismas. Y con el tiempo adaptaron su aparato fotosintético hasta evolucionar en la mecánica de la respiración celular. De hecho, los bioquímicos han descubierto similitudes sorprendentes entre la fotosíntesis y la respiración celular. Similitudes que apoyan la hipótesis de que la vida vegetal y animal tienen un origen común. No obstante, mientras la fotosíntesis transforma la energía del sol en carbohidratos, la respiración celular revierte el proceso liberando la energía de los carbohidratos. La monumental tarea de la respiración celular produce el prototipo celular para todas las plantas y los animales. Estas supercélulas transformaron hábilmente el combustible crudo en energía útil y provocaron la proliferación de una innumerable cantidad de formas de vida. Hoy día tomamos la glucosa que se obtiene del intestino, así como el oxígeno de los pulmones, y lo transportamos por el sistema circulatorio hasta las células. Una vez dentro de la célula, la glucosa y el oxígeno reaccionan para liberar energía, dióxido de carbono y agua. La glucosa contiene muchísima energía, cerca de 160 kilojoules por mol. Sin embargo, A ver, le voy a poner pausa para que pase el de las lisas. moléculas que intenten juntarse pueden requerir hasta 1.2 kilojoules por mol de reactante. Por ello, la glucosa como fuente directa de energía sería un caso extremo de sobrecarga. Pero el avance de la corriente dentro de la célula estimula la energía de la glucosa, transfiriendo porciones de ella hacia las moléculas que transportan energía, como el adenosín trifosfato o ATP. Así que cuando dos moléculas necesitan energía para reaccionar, el ATP proporciona la cantidad adecuada de energía, cerca del 1% de la energía de una molécula de glucosa, o aproximadamente 1.8 kilojoules por mol. Si observamos de cerca una molécula de ATP, comenzaremos a entender por qué juega un papel tan importante en las reacciones celulares. El adenosín trifosfato consta de un elemento de nitrógeno, adenina, un azúcar, la ribosa, y 3 grupos de fosfatos. Aunque podría pensarse que es el azúcar la que proporciona energía al ATP, de hecho es la cadena de fosfato la que lo hace.
Los biólogos acostumbran representar la energía de la cadena de esta manera, como un simple enlace altamente energético. Pero de hecho, son las 4 cargas negativas ubicadas en el grupo de fosfatos las que explican la naturaleza volátil del ATP. Estos grupos se repelen fuertemente, pero al no ser capaces de romper a los enlaces que los unen, crean una molécula altamente energética. Para nuestros propósitos, representaremos el ATP de esta manera. Los cilindros representan los 3 grupos de fosfatos. Cuando un ATP y una molécula se juntan y reaccionan, la molécula se queda con un grupo de fosfatos, dejando atrás una adenosina difosfato o un ADP. Con la transferencia de un fosfato, el ATP ha repartido sus cargas negativas y ha transferido energía a la molécula. Con el fosfato que consiguió, la molécula ha sido fosforilada. Con ayuda de una enzima, la molécula que ha sido activada puede experimentar otros cambios, soltando el fosfato y la enzima. Al crear una molécula intermedia fosforilada, el ATP ofrece ese enlace vital en la síntesis de un producto. Los ingredientes están aquí y el escenario está listo. En los siguientes programas revisaremos las 3 fases principales de la respiración celular: glucólisis, el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. Bien, ¿hay alguna pregunta de eso, de lo que salió en ese video? Si no hay, para seguir con el otro. Déjenme lo abro. Muy lenta mi computadora, que ya está viejita. Respiración celular. Glucólisis 1. Toda criatura viviente utiliza energía. Mientras algunas la queman con un exceso de actividad, otras la disfrutan de una manera pausada. Pero toda forma de vida necesita energía para conseguir energía. Esta premisa se extiende desde el comportamiento de todas las comunidades hasta la actividad de una simple célula. A nivel molecular, la energía viene en paquetes de glucosa. Como vimos en el programa 1, la energía de la glucosa debe transferirse al ATP. Esta transferencia de energía ocurre durante el proceso de respiración celular. La fase 1, glucólisis, inicia la liberación de energía desde la glucosa. Ya que todos los organismos tienen formas similares de obtención de energía, los biólogos creen que la mayoría de las formas de vida tienen un ancestro común. Aunque la glucólisis es un proceso complicado, puede resumirse en algunos puntos esenciales. La glucólisis inicia la liberación de energía, inyectando en la molécula de glucosa de 6 carbonos la energía suficiente para dividirla en un par de moléculas de piruvato con 3 carbonos. Durante el proceso, 2 moléculas de ATP son sintetizadas. Cada reacción en la glucólisis
requiere de la asistencia de enzimas para convertir los reactantes en productos. Allí los tienen, los enlaces. Bien, las enzimas son catalizadores, ¿sí? Catalizadores que facilitan las reacciones químicas. ¿Sí? Entonces las enzimas, las reacciones bioquímicas dentro de las células. Pero antes de que inicie el proceso de la glucólisis, la glucosa debe estar disponible. En el cuerpo humano, la glucosa se almacena principalmente en hígado y músculos en forma de carbohidrato glucógeno. El glucógeno actúa como almacén de la glucosa en el cuerpo. Si es requerido, el glucógeno del hígado es convertido por enzimas en moléculas sencillas de glucosa. Estas son transportadas por el sistema circulatorio hacia órganos y tejidos. Al llegar a la membrana de la célula, la glucosa cruza a través del túnel de una proteína y entra al citoplasma de la célula donde se llevará a cabo la glucólisis. Mientras la respiración celular procura almacenar una reserva accesible de energía para la célula, la primera mitad de la glucólisis requiere, de hecho, una inyección de energía. Esta energía es proporcionada por el ATP que rompe los enlaces de la glucosa. Pero como veremos, la secuencia de reacciones en la glucólisis producirá una suma considerable de moléculas de ATP. Vayamos a los detalles. En la primera reacción, llamada fosforilación, un grupo de fosfatos de un ATP es transferido a la glucosa y produce glucosa, fosfato y ADP. Mientras la mitad de la energía en los ATPs fue usada durante la reacción, la restante se guarda en la glucosa fosfato energética. La colocación del grupo de fosfatos de carga negativa en la glucosa confina a la glucosa fosfato dentro de la célula. En la reacción 2, la acometida glucosa fosfato se encuentra con una enzima y adquiere la forma de una fructosa fosfato. En la reacción 3, la fructosa fosfato reacciona con una molécula de ATP y produce la fructosa difosfato. Hasta este punto, la glucólisis parece un proceso sencillo y tranquilo en el que una reacción sigue a otra. La glucosa consume un ATP para formar glucosa fosfato. Se forma la fructosa fosfato y con ayuda de un segundo ATP, la fructosa disfosfato. Los pasos parecen darse de manera natural, pero si aislamos la reacción de glucosa-fosfato en fructosa-fosfato, surge un problema aparente. La fructosa-fosfato es una molécula altamente inestable con una fuerte tendencia a revertirse hacia glucosa-fosfato. Si esta reversión se realiza, la glucólisis se detendrá. ¿Y entonces qué es lo que mantiene la reacción caminando en una sola dirección? La respuesta se encuentra en el concepto de acoplamiento de reacción. Siempre que se forma una fructosa fosfato, un ATP reacciona de inmediato para formar la fructosa difosfato. En esta configuración, la estable fructosa difosfato no se revierte hacia fosfato glucosa. Ahora,
como vagones de carga acoplados, cada vez que se usa una fructosa fosfato, lo reemplaza una glucosa fosfato. Y cada vez que se usa un glucosa fosfato, es llevada a la célula una molécula de glucosa. Este acoplamiento de reacciones es la fuerza motriz de toda glucólisis. Vamos a elegir la glucólisis en la reacción 4. La fructosa difosfato con 6 carbonos es dividida en 2 moléculas separadas de 3 carbonos. DHAP y PGAL. En la reacción 5, el DHAP es convertido en una segunda molécula PGAL. Las 2 moléculas compañeras de PGAL seguirán juntas su camino. Y ya está la primera mitad de la glucólisis. Revisemos el proceso. Glucosa. Glucosa fosfato. Fructosa fosfato. Fructosa difosfato. DHAP y PGAL. Y finalmente, 2 moléculas de PGAL. En resumen, los ATP proporcionan más energía a las 2 moléculas de PGAL que la que está contenida en el par de moléculas de glucosa. En el siguiente programa, seguiremos la ruta del PGAL hasta la segunda mitad de la glucólisis. Si se dieron cuenta, la primera mitad de la glucólisis es donde la energía va, de alguna manera, las moléculas que se están obteniendo tienen mayor energía. Sí, por eso es que se ve una escalera que va ascendiendo, ¿no? Los productos tienen mayor energía. Sí, pero es que todavía no se empieza a aprovechar, digamos, la energía de la glucosa, de verdad. Entonces voy a proyectar el siguiente video. Respiración celular. Glucólisis 2. Aunque no existe una ley furtiva sobre termodinámica, debiera existir y señalar que la energía es furtiva y parece burlarse de la naturaleza. En la respiración celular, el reto es descubrir dónde está escondida la energía útil. En las primeras 5 reacciones de la glucólisis, seguimos la ruta de energía desde la glucosa, paso a paso, hasta que se convierte en un par de moléculas con 3 carbonos, los PGAL. Para la segunda mitad de la glucólisis, debemos tener en mente que, aunque todo ocurre por duplicado, vamos a rastrear solo a un PGAL. Veremos a un PGAL sintetizar el ATP y energetizar una molécula de nicotinamida, adenina, dinucleótida o NAD. El NAD es uno de los grupos intermedios de carga de energía que se usan para generar ATP. Su estructura compleja se dedica a transferir energía. Dentro de este anillo de carbono, la carga positiva representa un área de deficiencia de electrones y atrae NAD para que proporcione un par de electrones energéticos junto con un ion de hidrógeno.
De esta forma, la molécula energética de NAD es llamada NADH. Para simplificar las cosas, representaremos el NAD con deficiencia de electrones como NAD+, y el NAD que consiguió un electrón como NADH. Volvamos ahora a la glucólisis. En la reacción 6, un NAD+ fija una molécula de PGAL y con ayuda de una enzima, el NAD+ escoge 2 electrones de un ion de hidrógeno. El producto es un NADH rico en energía. Durante este intercambio, el PGAL sujeta un fosfato libre para formar un difosfato glicérico o DPGA. Hagamos una pausa para observar el perfil de energía. Durante las primeras 5 reacciones, la energía era conducida por un camino. Ahora, en la reacción 6, una parte de la energía del PGAL es transformada fuera del camino en un NADH. Cargado con 2 electrones, digamos ambiciosos, el NADH es un excelente transporte de energía. Revisemos la química. El PGAL, tras liberar electrones, está oxidado. Y el NAD+, tras ganar 2 electrones, está reducido. Así que las reacciones de oxidación liberan energía, mientras que las reacciones de reducción acumulan energía. Así es. Reacción 7. Una molécula de DPGA se encuentra con un ADP. Un fosfato es transferido para formar ATP, dejando atrás ácido fosfato glicérico o PGA. De aquí en adelante, la glucólisis se dedica a conseguir solo una molécula más de ATP del PGA simple. Así solo, el ATP carece de la energía necesaria para capturar el fosfato. Por ello ocurre una repentina modificación de la molécula. Y en la reacción 9 se pierde una molécula de agua, dejando fosfoenol piruvato, o PEP. El enlace que sujeta al fosfato ha sido suficientemente debilitado. Por ello, en la reacción final, el ADP libera el fosfato y hace que el ATP sea reconectado. Queda así el compuesto con 3 carbonos, piruvato. Una vez más, volvamos para revisar el perfil de todas estas reacciones. Dos moléculas de ATP inyectaron energía al sistema. De ahí en adelante, la energía fue extraída por 2 moléculas de NADH y 4 moléculas de ATP. ¿Y qué obtuvimos con ello? 2 ATP fueron consumidas, 4 fueron producidas. Nuestro total es de 2. De la energía contenida en la molécula original de glucosa, estos 2 ATP solo equivalen al 2.2%. La mayor parte de la energía está distribuida entre el NADH, el piruvato y el calor. Ese 59% es responsable de nuestra temperatura corporal, por Con ese decirlo así. 2.2% de carga, la glucólisis en sí misma no parece una máquina muy efectiva. Pero cuando se trata de organismos muy simples, se dedica por completo a hacer bien su trabajo. Como por ejemplo la levadura del Los pan. organismos sobreviven. Es más, se desarrollan con un mínimo de
Veamos por qué. Volvamos a la reacción 6. El PGAL proporciona electrones a un NAD+. Pero el microorganismo tiene una reserva muy limitada de NAD+. Y si el último de los NAD+ fuese usado para formar un NADH, la glucólisis se detendría y no se produciría absolutamente ningún ATP. Es cuando carece de oxígeno. Entonces el organismo apunta a otra estrategia. Ofrece su piruvato. El dióxido de carbono es removido y se forma el acetaldehído. Después, un NADH convierte el acetaldehído en metanol o alcohol común. Esta reacción produce NAD+, que retroalimenta la reacción 6 y continúa sintetizando ATP. Los pasos extra de este proceso se llaman fermentación alcohólica. Con este proceso se hace pan, se hacen cervezas, Las formas licores. simples de vida, con la glucólisis y la fermentación alcohólica, satisfacen sus necesidades básicas. Sin embargo, las formas de vida desarrolladas tienen que exprimir mucho más energía del NADH y el piruvato para gozar de una buena vida. Sí, todavía tienen energía química. En nuestro siguiente programa examinaremos el mecanismo para extraer todavía más energía del piruvato. Bien, continúo con el siguiente video. Respiración celular, el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs se lleva a cabo en mitocondria. Hace Matriz cerca de mitocondrial. 2.500 millones de años comenzó el proceso primitivo de la glucólisis. Más tarde, al acumularse el oxígeno en la atmósfera, la vida comenzó a poblar la Tierra. La sobrevivencia dependía de la habilidad para acumular reservas de energía, más de las que la glucólisis podía ofrecer. Al convertir una molécula de glucosa en piruvato, la glucólisis genera dos moléculas de ATP. Sin embargo, este ATP solo representa el 2.2% de la energía disponible. Otra parte se encuentra en el piruvato y en el NADH. El resto es calor. En la segunda fase de la respiración celular, el ciclo de Krebs libera más energía al metabolizar el piruvato. El ciclo de Krebs adquirió su nombre del químico británico Hans Krebs, que siguió la huella del piruvato más allá de la glucólisis. Dentro de la célula, el piruvato se mueve desde el centro de la célula hacia las dos membranas de la mitocondria y llega a la matriz. Aquí en la matriz tiene lugar el ciclo de Krebs. El piruvato es una molécula con 3 carbonos, pero el ciclo de Krebs utiliza una molécula de 2 carbonos como punto de partida. Por ello, un proceso intermedio, la descarboxilación oxidativa, es necesario para preparar al piruvato para el ciclo de Krebs. Cuando el piruvato se encuentra con la coenzima A, el complejo suelta 2 electrones, un átomo de hidrógeno y dióxido de carbono, para formar el aceptable acetilcoenzima A con 2 carbonos.
Los electrones del hidrógeno son recogidos por un NAD+, formando un NADH, un transporte intermedio de energía. Pero vamos a concentrar nuestra atención en el acetilcoenzima A con 2 carbonos. Primero, vayamos a echar un simple vistazo al ciclo de Krebs. El acetilcoenzima A con 2 carbonos se une al compuesto residente de 4 carbonos y produce un compuesto de 6 carbonos. En las acciones sucesivas se sueltan 2 átomos de carbono. Pero lo que nos interesa son los agentes de la liberación de energía, ATP, y los transportes intermedios. Esta es una vista general del ciclo de Krebs. Con un acercamiento más detallado del ciclo, veremos cómo se generan los agentes de liberación de energía. El acetilcoenzima A se topa con el oxaloacetato de 4 carbonos. Esto resulta en el ácido cítrico de 6 carbonos. El ácido cítrico suelta agua y forma aconitato. El aconitato recoge agua y es transformado en isocitrato. El isocitrato se encuentra con un NAD+ y forma el transporte de energía NADH, oxalosuccinato. El oxalosuccinato suelta una molécula de dióxido de carbono y se convierte en tetraglutarato, 5 carbonos. El ketoglutarato se topa con la siempre presente coenzima A y libera 2 electrones, un hidrógeno y dióxido de carbono, para formar succinil, coenzima A. Una vez más, 2 electrones de hidrógeno forman un transporte de energía NADH. Sin hacer nada, el succinil coenzima A reacciona con el NDP y el fosfato, liberando coenzima A, ATP, y formando succinato. El succinato se encuentra con una molécula de FAD y esta reacción produce un nuevo transporte de energía, FADH2, y fumarato. El fumarato, a su vez, reacciona con el agua. Y el producto es malato. En la reacción final, el malato se encuentra con un NAD+ y produce el último de los transportes de energía, oxaloacetato. Bien, el chiste de lo que es el ciclo de Krebs es obtener esas moneditas hexagonales de color verde, que son los NADH2. ¿Sí? Hagan de cuenta que el ATP son dólares y los NADH2 y los FADH2 son como petrobonos o algo así. También tienen... Maestro, Adelante. cuando se le saca energía al ATP, de hecho se le van quitando fósforos, ¿no? O bueno, se rompen esos enlaces. Fosfatos. Eso, Sí. el fosfato. Así es, y pues haz de cuenta que desde el término de vista del bioquímico, el ATP es como el dinero, pues, para poder llevar a cabo las reacciones químicas. Las enzimas te cobran ATP de algún modo, y ese ATP, esa energía química la utilizan para hacer algún trabajo determinado, cuya eficiencia es precisamente del 100%. Las enzimas son así. También, repito, en el caso del ciclo de Krebs, pues la idea es obtener energía. Y ustedes dirán, bueno, ¿dónde están los ATPs? Pues no hay ATPs, está obteniendo estos intermediarios que son, si el ATP fueran dólares, digamos, los NADH2 y los FADH2, y digamos que pueden ser como petrobonos
que no son dinero en efectivo, pero también tienen valor y se pueden convertir a dinero en efectivo. ¿En dónde? En el banco. En este caso, el banco va a ser el espacio intermembrana en las matrices mitocondriales, en las crestas mitocondriales. Ahí se lleva a cabo la, la respiración celular en el caso de la cadena respiratoria, ¿sí? Ahí es donde vas a convertir tus petrobonos en ATPs, en dólares, como quien dice, tus NADHs y FADH2 en ATPs. Ok. El ciclo de Krebs comienza cuando un jugador principal, el acetilcoenzima A, reacciona con oxaloacetato. Por medio de una serie de reacciones de 10 pasos, el oxaloacetato es transformado en diferentes reactantes. El ciclo regresa hasta el oxaloacetato. En una sola vuelta del ciclo, los transportes de energía han llevado 3 NADH, un ATP, un FADH2, así como dióxido de carbono que fue desechado. Esos en parte son los dióxidos de carbono que salen Los dos por átomos de carbono que nuestros entraron al pulmones. ciclo fueron expulsados como dióxido de carbono. El propósito del ciclo de Krebs es producir energía útil. Por tanto, la energía que entró como acetilcoenzima A fue transferida al ATP y a los transportes de energía intermedios. Tanto el NADH como el FADH2 transportan electrones energéticos que serán utilizados para almacenar energía en el ATP. Volvamos a la molécula original de glucosa y veamos en qué se ha convertido. La glucólisis generó 2 moléculas de piruvato, 2 ATP y 2 NADH. Los 2 piruvatos entraron a la descarboxilación oxidativa y produjeron 2 moléculas de acetilcoenzima A, 2 moléculas de dióxido de carbono y 2 moléculas más de NADH. Ya que hay 2 acetilcoenzima A involucrados en el ciclo, pensemos en el ciclo de Krebs duplicado. Vamos a sumar el producto final, 6 dióxidos de carbono, 10 NADH, 2 FADH2 y 4 moléculas de ATP. Ahora hagamos lo que solemos hacer con el desperdicio. Vamos a deshacernos del dióxido de carbono. Hasta este punto de la respiración celular, la glucosa ha producido 4 poderosos paquetes de ATP y 12 impacientes transportes de energía. En nuestro siguiente programa veremos cómo estos transportes de energía intermedios liberan la carga de ATP. Es como los petrobonos, los vas a convertir en dólares. Vamos a ir al banco a convertirlos. Respiración celular. Fosforilación oxidante. Después de tanto esfuerzo, la fase 1 de la respiración celular, llamada glucólisis, solo libera 2 moléculas de ATP. En la fase 2, el ciclo de Krebs, solo 2 moléculas adicionales de ATP son liberadas. Recordemos, sin embargo, que la mayor parte de la energía de glucosa ha sido transferida a las moléculas de transporte NADH y FADH2. Es en la fase final llamada fosforilación oxidativa, donde los transportes de energía aportan una gran cantidad de energía. La fosforilación oxidante ocurre dentro de la mitocondria celular.
en lo profundo del cristal de la membrana interna. Dentro de la membrana hay incontables estructuras conocidas como cadenas de transporte de electrones. Dentro de cada cadena, los transportes de energía son utilizados para sintetizar ATP. Son complejos Una cadena de enzimáticos más que transporte de nada. electrones consta de 4 complejos de Ajaxón. Que es un complejo enzimático. Cada uno tiene su Un montón de proteínas que trabajan de manera coordinada para poder hacer reacciones químicas. Ok. lugar en la membrana interna. La cadena funciona extrayendo energía de los electrones que se mueven en pares a lo largo de una pendiente de energía. La energía es transferida en parte hacia el espacio entre las membranas de la mitocondria, el espacio intermembránico. La fosforilación oxidativa comienza cuando cualquier NADH del ciclo de Krebs aporta 2 electrones al primer complejo. Al pasar los electrones al siguiente complejo, 2 iones de hidrógeno viajan de aventón desde la matriz hasta el espacio intermembránico. Los electrones se mueven entonces a través del complejo y se posicionan en el lado de la membrana donde está la matriz. Al pasar al siguiente complejo, un segundo par de iones de oxígeno es recogido en la matriz. Este complejo, llamado coenzima Q, llega a atravesar la membrana y suelta los iones de hidrógeno en el espacio intermembránico. Los electrones se mueven entonces hacia el complejo final y vuelven al lado de la membrana donde está la matriz. Al final de la cadena, 2 iones más de hidrógeno atraviesan la membrana hacia el espacio intermembránico. Finalmente, un átomo de oxígeno se desliza y recoge los 2 electrones de la cadena, así como 2 iones de hidrógeno de la matriz para producir agua. Y ahí está el agua que se forma, que sale Para también por encapsular, nuestras cada molécula exhalaciones. de NADH suelta 2 electrones que, al introducirse en la cadena, bombean 6 iones de hidrógeno desde la matriz. El papel central del oxígeno en la respiración celular es rescatar electrones suficientes del final de la cadena. Ahora tomemos en cuenta al otro transporte de energía del ciclo de Krebs, FADH. Si se dieron cuenta, cada NADH logra traspasar 3 pares de hidrógenos al espacio intermembrana, mientras que los FADH2 van a traspasar 2 pares nada más. El FADH entra en la cadena de transporte de electrones coenzima Q. 2 electrones son transportados por la cadena. Por tanto, solo 4 iones de hidrógeno entran al espacio intermembránico. Y si se dan cuenta, en el espacio intermembrana se están acumulando muchos iones hidrógeno, más incluso que los que hay en la matriz mitocondrial en cuanto a concentración de iones. Entonces, por decirlo así, acá hay un pH más ácido y acá hay un pH un poquito más alcalino quizá, ¿no? Entonces, este gradiente electroquímico, ¿sí?, tiene energía potencial, precisamente como si fuera un arco, ¿sí?, tensionándose, un arco y flecha así tensionado con una ballesta lista para arrojar, en este caso, la flecha, ¿sí? Solo que esa energía se va a usar para forjar ATP, no para lanzar una flecha. Al final de la cadena, el oxígeno vuelve a recoger los 2 electrones. Profe, Adelante. ¿es por eso que el líquido de las baterías es ácido? O, bueno. Mira, en las pilas electroquímicas o las pilas voltaicas, es gracias a un gradiente electroquímico que se genera la corriente eléctrica.
Así es, por ejemplo, en una pila voltaica, si tú tienes una moneda de cobre y tienes entre la moneda de cobre un cartón impregnado de ácido acético o vinagre, Ajá. y separando a la moneda y a una moneda de aluminio, en este caso, está separando el cobre y el aluminio con un cartón empapado de vinagre. Tienes un gradiente electroquímico ahí, ¿sí? En el caso del cobre, su número de oxidación es +2, mientras que en el caso del aluminio, su número de oxidación es +3, entonces hay un gradiente de 1. Se va a generar por ahí una corriente de electrones. Si tú pones los dos cablecitos en contacto, uno con el cobre y otro con el aluminio, tienes una pequeña batería. Ujú. La pila Sí, voltaica, ¿no? Que se le llama. así es. Así es. Vaya. Entonces aquí es algo parecido, ¿sí? Hasta ahora la energía del NADH y del FADH2 ha sido utilizada para bombear iones de hidrógeno desde la matriz hasta el espacio intermembránico. Como resultado, la concentración de iones de hidrógeno es mayor en el espacio intermembránico que en la matriz. Esto genera dos tipos de gradientes que cruzan la membrana. Una gradiente de concentración de iones de hidrógeno y una gradiente electrostática. Estas gradientes tienen energía potencial que será usada para sintetizar ATP. La evidencia sugiere que la energía potencial a lo largo de la membrana es utilizada cuando pares de iones de hidrógeno se mueven a través de canales especiales de la membrana. También Al son hacerlo, proteínas. cada par activa una enzima en el lado del canal donde está la matriz. Finalmente, esta enzima cataliza la reacción de ADP con un grupo de fosfatos para sintetizar ATP. Se llama ATP sintetasa. Revisemos la síntesis o del el complejo ATP enzimático. desde el NADH y el FADH2. Cada NADH transporta a 3 pares de iones de hidrógeno hacia el espacio intermembránico. Al regresar a la matriz, estos producen 3 moléculas de ATP. Así es. Cada par de iones produce un Ahora ATP. bien, cada molécula de Cada par de electrones, FADH2 perdón. transporta 2 pares de iones de hidrógeno a través de la membrana. Esto produce 2 moléculas de ATP. Así es. Entonces, como pueden ver, cada NADH produce 3 ATPs y cada FADH2 produce 2 ATPs. Eso explica los transportes de energía producidos en el ciclo de Krebs. No es un mal resultado. Pero hay otra carga de energía que llevará el NADH producido en el citoplasma por la glucólisis. ¿Recuerdan los NADH de la glucólisis? Ellos también logran entrar a la matriz mitocondrial, hacer la cadena respiratoria mediante un proceso que se llama lanzadera del malato. En aquel entonces, supongo, cuando hicieron estos primeros videos, no conocían todavía ese proceso exactamente y no se dieron tiempo de hacer tal vez las animaciones ni la explicación en estos videos. Se ve que son videos viejitos y ¿Cómo de qué años serán? tal vez parecen como de los 70s, ¡Wow! 70s, 80s, de alguna universidad de Estados Unidos. LOL. Se ven las animaciones que son muy primitivas. Sí. Y pues les digo, estos NADH2 logran brincar, logran entrar a la matriz mitocondrial mediante un proceso que se llama lanzadera del malato. ¿Sí? Y hacer también la cadena respiratoria, y también cada uno de ellos va a producir 3 ATPs. Aunque las moléculas no pueden cruzar por sí mismas las membranas de las mitocondrias, se las ingenian para soltar a sus electrones en la cadena justo en pasajes altamente especializados.
De ese modo, los electrones profundizan más la cadena hasta una coenzima Q y bombean 4 iones de hidrógeno a través de la membrana. Y así, cada NADH de la glucólisis provoca la formación de 2 moléculas adicionales de ATP. Profe, Hey, esto es en células animales, ¿no? Asumo. Tener una imagen clara del total es de en ATP todas las producido células por una que simple utilizan molécula la de glucosa. energía, en este caso química, de la glucosa Ujú. para el ATP. La glucólisis También en las plantas ocurre todo el proceso de la glucólisis. Las plantas utilizan la fotosíntesis. Mm. que al Sí, las llegar a que la son cadena de células transporte de electrones fotosintéticas, produjeron sí 4 son unas, moléculas y más las de que somos ATP. células, La descarboxilación me parece oxidativa que somos, y el ciclo de Krebs no me acuerdo cómo produjeron se 2 llaman las moléculas de células esas, ATP. pero Eucariotas. utilizamos, ándale, las que 8 utilizamos moléculas la de energía NADH, Ujú. química moléculas de de las sustancias FADH2. para obtener ATP. Y el Las 8 ATP moléculas es de NADH se precisamente convirtieron en el 24 intermediario de ATP. energía más común, Mm. Las 2 tanto de moléculas de fotosintéticas como de FADH2 nosotros, se convirtieron en digamos las 4 animales, moléculas digamos. más de ATP. La Ok. respiración celular produce 36 moléculas de Bien, ATP ahí de le una le sola hizo falta molécula de dos glucosa. electrones, dos ATPs más, me parece que Pero son estos 38. 36 ATP solo representan una porción de la energía que se obtiene de la glucosa. En resumen, la respiración celular transforma la energía de la glucosa por medio de la glucólisis. La mueve alrededor del ciclo de Krebs y a través de la cadena de transporte de electrones. Aunque la respiración celular parece algo diverso, ya veremos cómo la diversidad de los organismos es una virtud en periodos de estrés. Bien, estos videos están muy padres, pero no están de pronto muy actualizados. Me gustan las animaciones que manejan, por eso se los estoy pasando. Y también es una serie de videos donde al final habla de un poquito de nutrición, de lo que es la cantidad de energía que estamos ingiriendo y cómo eso afecta a nuestro cuerpo. Respiración celular, Para los que estamos gorditos. metabolismo y nutrición. Profe, Hey, Cuando los biólogos se enfrentaron no sé si ha visto, pero por ahí en YouTube hay un canal que muestra, por ejemplo, estos procesos del ciclo de Krebs y la glucólisis, pero lo hace con una canción. un camino No sé si ahorita en la clase reflejo del tráfico pesado en los va a caminos de ponerlos o se lo mando a usted para que lo cheque. No sé, me diga si le falta algo. Porque sí está como que muy por ahí. están bien porque son hechos por estudiantes de medicina. No creo que los haga ¿Ya sabe cualquier cuál? vecino. Creo que sí son, son Son los que están fiables. rapeando. Ajá. Ah, sí. Bajo el escrutinio de los estudiantes de medicina, ¿no? Así es que sí, pienso yo que son fuente confiable de información. Necesitamos hechos impactantes que recuerden el poder colectivo de las células. En un día cualquiera, una persona promedio hace funcionar 40 kilogramos de ATP. Al realizar actividades de fuerza, sus células queman energía y utilizan medio kilogramo de ATP por minuto. Desde la sacudida de un nervio hasta la locomoción del organismo entero, el ATP nos brinda toda la energía. La contracción de un músculo es un buen ejemplo. En un músculo, cada célula contiene muchos manojos. Cada manojo consta de 2 clases de proteínas: actina y miosina, colocadas en formas alternas.
Si observamos cada filamento de miosina, veremos cabezas esféricas unidas a los receptores en el filamento activo. Cuando una célula muscular es estimulada, las moléculas de ATP se mueven hacia las cabezas esféricas y provocan que cada una suelte el filamento activo. Entonces, el ATP libera su energía, formando ADP y un grupo de fosfato. La infusión de energía dispara la cabeza que se une entonces al filamento activo. Tras el acto de unir los nudos del ADP y del grupo de fosfatos, la cabeza de inmediato regresa a su posición original, jalando al filamento activo con ella. Siempre que la mitocondria aporte una constante reserva de ATP en un tiempo real, miles de millones de filamentos activos trabajan de manera simultánea para flexionar el músculo. Así es, eso es lo que nos hace movernos. Ah, pero ¿qué pasa cuando nos movemos en exceso? El sistema circulatorio no puede llevar una cantidad suficiente de oxígeno hasta las células musculares. Al disminuir el nivel de oxígeno en las células, la desfosforilación oxidativa comienza a bajar y nos brinda su última chispa de energía. Ahora bien, mientras la glucosis proporciona una gran cantidad de energía, la escasez de oxígeno crea otro problema para el organismo. O para ser más exacto, para la cadena de transporte de electrones. Acuérdense quién recoge los iones al final, los electrones. Recordemos que el papel principal del oxígeno es recoger electrones del final de la cadena. A falta de oxígeno, la cadena comienza a saturarse. Así es. Es cuando hacemos mucho ejercicio. El NADH no es utilizado. Y el Na además no puede ser reciclado. Con déficit de oxígeno. He aquí el problema. La glucólisis necesita un suministro constante de Na además para seguir produciendo ATP. Sin embargo, al sufrir falta de oxígeno, la respiración celular puede recurrir a otras estrategias. Normalmente, el piruvato se dirige hacia el círculo de Krebs. Sin embargo, cuando el oxígeno escasea, una enzima reacciona con el piruvato y el NADH, produciendo NAD+, y ácido láctico. Es lo que nos hace sentir adoloridos en los músculos. El NAD+ retroalimenta la glucólisis y garantiza un suministro elemental de ATP. Es una solución elegante. Y llena el vacío de oxígeno. Pero se tiene que pagar un precio. El derrame de ácido láctico en los músculos genera una sensación de adormecimiento que experimentan los atletas. Tras unos minutos de descanso, el oxígeno metaboliza el ácido láctico y ofrece una nueva vida a los músculos. Entra la homeostasis. ¿Sí se acuerdan de la homeostasis? Si la escasez fue un problema, también lo es el exceso. Cuando uno consume demasiada glucosa, las células del hígado tienen que sufrir otro tipo de adaptación. Un exceso de glucosa conduce a un excedente de ATP.
Este exceso de ATP dispara una enzima que enlaza a la acetilcoenzima A, creando ácidos grasos. Tejido adiposo, pues, lonjitas, Nadie como cuando recoge la Calamardo cosecha se de comió ácidos muchas grasos sangreburgers. y se presenta la obesidad. Irá a tus muslos. Muy pronto recapacitamos y tomamos la decisión de hacer una dieta. La dieta es O una también forma de aumentar metabolizar la grasa excedente en nuestra glicerol actividad y ácidos grasos. física. El glicerol se convierte en PGAL y entra en el camino glucolítico. En cuanto a los ácidos grasos, estos son convertidos en acetilcoenzima A, que se introducen al ciclo de Krebs. Y también consumimos, bueno, ácidos Con una grasos dieta como drástica, energía todas las en la grasas son beta oxidación. metabolizadas y el cuerpo toma su ritmo de nuevo para comenzar a utilizar sus propias proteínas. Al ser metabolizadas las proteínas, los productos resultantes entran a los caminos de la respiración celular. Se habla de que en las primeras 12 horas de ayuno una persona acaba con sus reservas de glucógeno, de glucosa, y que a partir de las 16 horas de ayuno empiezas a consumir tus ácidos grasos, ¿eh? Y a partir de las 20 horas de ayuno empiezas a consumir ya por ahí tus proteínas. Incluso por ahí una persona ganó el premio Nobel por descubrir la autofagia. ¿Sí? ¿Qué es esto de la autofagia? Que el cuerpo empieza a utilizar sus desechos como materia prima para sintetizar productos, ¿sí? Entonces, resulta de que por ahí ya salen Los desechos no me han nuevas formas de alimentarse, que incluso hay doctores que incluso ya empiezan a recomendar lo que se conoce como el ayuno intermitente, incluso, sí, que es reducir el periodo de ingesta. Haz de cuenta que es comer lo mismo, pero hacerlo en un periodo menor de tiempo, ¿sí? Para darle tiempo al cuerpo de utilizar, hacer esos procesos bioquímicos, que se agoten sus reservas. autofagia. De alguna manera sí, así es. Y esto a la larga se habla de que aumenta la expectativa de vida de las personas. Wow. ¿Sí? En cambio, alimentarte con excesos de grasas, de azúcares, de proteínas, etcétera, reducir los periodos de ejercicio, etcétera, eso al contrario, reduce tu expectativa de vida. Y implica de que llegues a la vejez, a la adultez, con mayores riesgos de enfermedades cardiovasculares, con mayores riesgos de enfermedades como el cáncer, etcétera, etcétera, como enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿En qué caso se recomienda eso? ¿Qué cosa? Lo del ayuno intermitente. ¿En qué caso se recomienda? Pues me imagino que tendrías que ir con tu doctor para ver qué onda. Ocuparían hacerte exámenes, me imagino, de exámenes físicos, exámenes de sangre para ver cómo es cómo está tu cuerpo, pues, en ese sentido, ¿no? En el caso de los jóvenes, yo pienso que no va a haber tanto problema, especialmente con los niños, los jóvenes. Ya cuando entra uno en la edad adulta es cuando empiezan a analizarse este tipo de cuestiones, como son la alimentación, su actividad física y demás, ¿no? Incluso por ahí, si investigan un poco en YouTube, hay una tribu en Pakistán, en el norte, en cierta parte de Pakistán, donde se hicieron estudios científicos donde estas personas viven hasta pasados los 100 años, ¿sí? Las personas de 70 años
lucen como de 40. Wow. ¿Sí? Y casi no hay incidencia de enfermedades como las que hay en Occidente, precisamente porque ellos, en las condiciones en las que viven, ¿sí? Su alimentación, el lugar donde viven, la altura, las temperaturas, el agua, su forma de producir sus alimentos, todo eso está armonizado para que puedan tener una larga vida. Si ellos casi no te consumen, por ejemplo, azúcares ni harinas refinadas, como lo hacemos acá en Occidente, por ejemplo, ellos se alimentan en su mayoría de frutos, de, de los que de los que ellos producen, pero son crudos casi, la mayoría de las veces comen crudos. Eh, eh, el queso creo que es no le agregan sal, etcétera, etcétera. También toman baños helados, con temperaturas muy frías. Todo eso todos esos factores combinados hacen que precisamente su expectativa de vida sea mayor, ¿sí? Que las que nosotros tenemos en Occidente, comiendo sabritas, tomando refresco, estando sentados todo el día en la computadora o en el celular, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso va de la mano. Lo de la autofagia sí es más reciente. Hubo una persona por ahí, un japonés me parece, que ganó el premio Nobel. Precisamente. Wow. Entonces, nada más es cuestión de hacer ejercicio Queda y de claro que la mantener quema de un proteínas control de lo que comemos. es la quema de nuestra propia vida. Sí, lo de las proteínas. Está como lo de los campos de concentración. Allá las personas que estaban en campos de concentración, bueno, no comían nada en semanas. Entonces, sus cuerpos estaban comiéndose a sí mismos prácticamente. Sí, ya no tenían glucosa más que la que pudieran ellos estar produciendo, consumiendo sus propias proteínas, sus propias grasas, su propio cuerpo, sus propios músculos, sus propios tejidos. ¿Sí? Sin embargo, dentro de extremos razonables, el cuerpo humano se mantiene flexible y robusto debido a sus inquisitivos caminos energéticos. Cuando estudiamos la respiración celular, solemos olvidar lo ingeniosas que son las células. Mire hacia atrás un momento y se dará cuenta de que el comportamiento colectivo de las células es una afirmación de la fuerza motriz de la vida misma. Bien, para no aburrirlos, los otros videos ustedes los ven en su casa con calma. Los que son bioquímica, óxido reducción, parte 1, 2, 3, 4, 5, es lo mismo que acabamos de ver acá con los videos viejitos, pero con gráficas más actualizadas, nombres más actualizados y mejor explicado. Sí, eso lo ven ustedes. Normalmente lo habríamos dejado hacer, les hubiera dejado que hicieran un mapa de la respiración celular. Si alguien lo quiere hacer, adelante. Les podría poner un punto extra o 2 puntos extra, dependiendo. Es más que nada conectar la glucólisis con el ciclo de Krebs y por ahí una gráfica de lo que viene siendo la cadena respiratoria, y eso es un mapita de la respiración celular, más que nada de cómo los ATPs van apareciendo por ahí, y también los transportes intermedios de energía, cómo es que van formándose primero en la glucólisis, después pasan a la matriz, en la fosforilación, descarboxilación oxidativa del piruvato, y después pasan al ciclo de Krebs y después a la cadena respiratoria. Y eso es más que nada la respiración celular. Les voy a poner este video, es de laboratorio, algo que ustedes habrían hecho si estuviéramos en la escuela, si tuviéramos el reactivo, porque ya el reactivo se me terminó. Tuve que ir a rescatarlo el día de lo del río, y sí rescaté poquito y ya lo usé, me quedó muy, muy, muy poquito. Pero preguntitas así sí van a venir en el examen, ¿eh? Bien, vamos a tener esta práctica donde vamos a utilizar el reactivo de Benedict para poder detectar azúcares reductores que se encuentran en algunos productos, como por ejemplo los productos azucarados,
con sabor dulce. Hay que recordar que los azúcares reductores son los que son monosacáridos, como el caso de la fructosa, de la glucosa, entre otros que son también monosacáridos. Se le llama reductores porque su grupo funcional carboxilo, que se descompuso para unirse con el hidroxilo del carbono, con el carbono 1, para formar un nuevo grupo hidroxilo. Ese es el átomo que se le llama anómero. Entonces es el que tiende a reaccionar. En el caso de un disacárido, como por ejemplo el azúcar de mesa, no reaccionaría, puesto que es un disacárido y está ese carbono comprometido, entonces no hace la reacción. Tenemos distintas sustancias, Coca-Cola cero, que está endulzada con un edulcorante artificial, Coca-Cola clásica, también azúcar de mesa o sacarosa, también tenemos el producto electrolit que tiene glucosa. También nos tomamos el tiempo de machacar una manzana en esta cosa para sacar el jugo. Y también utilizamos un producto para endulzar que no es carbohidrato, es un endulzante artificial, fenilalanina. Entonces tenemos varios productos, los cuales contienen sabor dulce. Algunos son de carácter carbohidrato y van a dar positivo a la prueba de reactivo de Benedict, que detecta, vuelvo a repetir, azúcares reductores. Por acá tenemos agua limpia, agua para beber y algunos tubos de ensayo, son 6. Y tenemos también un mechero, tenemos una pipeta. Lo que vamos a hacer entonces es, bueno, previamente hicimos en unos recipientes, pusimos 300 mililitros de agua. Posteriormente agregamos 150 mililitros, en este caso de Coca-Cola cero, 150 mililitros de Coca-Cola clásica. En el caso del azúcar, fueron aproximadamente una solución, digamos, que no sea muy colorida, oscura o muy colorida del color que sea, para que al momento de que se mezcle con el reactivo de Benedict sea un color azulito, ¿sí? Y se pueda observar el cambio de color que va a haber, ¿sí? Al momento de darse la reacción o no darse la reacción con el reactivo, ¿sí? Entonces, no importan tanto las cantidades, ¿sí? Que estoy mencionando ahí, nada más que quede un color clarito, que al momento de que se revuelva con el reactivo, que es azul, pues siga siendo azul, se note que sea azul. Unos 40 gramos de azúcar disueltos en 150 mililitros de agua y se agregaron también al recipiente que tenía 300 mililitros. En el caso del electrolit también fueron 300 mililitros de agua, pues estaban en el recipiente y le agregamos 150 mililitros del producto. En el caso de la manzana machacada, el jugo, de más o menos 3/4 partes de la manzana, se combinó con 150 mililitros de agua más o menos para poder también agregar a los 300 mililitros de agua. Y en el caso del B-Sweet, también 300 mililitros de agua con 150 mililitros de agua extra ya con el producto, se mezclaron. Entonces vamos a hacer la prueba. Primeramente vamos a depositar 2 mililitros de agua en cada recipiente. ¿Sí? Posteriormente, con la pipeta, con cuidado, 2 mililitros de agua, más o menos. Vamos a suponer que ya lo hizo con los 6, entonces con los primeros 2, primero utilizaríamos el B-Sweet, utilizaría también con la pipeta, puesto que tiene agua, la podemos enjuagar un poco, la agitamos y se le cae el resto del agua, sumergimos en el recipiente con agua B-Sweet y utilizamos 1.5 mililitros. 1.5 mililitros, no son tan importantes. Los vaciamos en el tubo de ensayo. ¿Sí? Cuando se agregue el reactivo. Y en el siguiente caso,
era de la manzana. Vamos a requerir darle una enjuagada en el vaso de acá cuando tenemos agua. También la agitamos para que se le caiga. Y utilizamos la pipeta para 1.5 mililitros y meterlos acá en el segundo tubo de ensayo. Ahí está. Entonces vamos a suponer que ya tenemos esos dos, entonces los demás también, por cuestiones de tiempo, ya estarían llenos. Posteriormente agregamos del reactivo de Benedict. También necesitamos darle una enjuagada a esto, a la pipeta, para no contaminar el reactivo. Entonces, acá tengo previamente preparado un tubo de ensayo con reactivo de Benedict cuantitativo para detectar azúcares reductores. Utilizo también, en este caso voy a utilizar 2 mililitros. 2 mililitros del reactivo. Ahí disculpen por no enfocar. Lo depositamos. Yo mismo estaba grabando Lo también. mismo acá otra vez. 2 mililitros. Dos. Acá. Bien, posteriormente podemos darle una limpiada también acá con el agua. Dejamos la pipeta. Entonces ya tenemos el primer recipiente que tiene Bisui. Lo importante es que Lo vamos a pasar un poco a que se lleve a cabo la reacción que detecta los carbohidratos, los reductores, pasándole calor durante unos segundos, que no sea mucho tiempo porque si no comienza a hervir. apresurarla en el calor. Observamos que de pronto no acontece nada. No acontece nada. No hay cambio de color. Normalmente se pondría en un color anaranjado, cobrizo, rojo. Siento en mi mano que incluso empieza a hervir sin que haya cambio. Es debido a que el Bisui, pues es un edulcorante artificial, es fenilalanina. Tiene un compuesto de fenilalanina que es sabor dulce sin ser carbohidrato. En el caso del jugo de manzana, tengo el preparado. También hacemos lo mismo. El jugo de manzana, como muchas frutas, tiene monosacáridos, como la fructosa y la glucosa. Entonces, este sí tornaría cambio de color. Se observa, sin dejar fijo el tubo de ensayo en el mismo lugar, se observa que sí empieza a haber una transformación de color ahí. Sí, ahí comienza. Y ahí está. Ahí hay cambio de colores. Entonces está dando positivo a azúcares reductores. Caso de la manzana. Se observan cómo se torna un rojo cobrizo. Rojo ladrillo. Un color bonito. Después en el electrolit haríamos lo mismo. En el electrolit también ponemos acá 2 mililitros de agua en el tubo de ensayo. El agua con electrolit, después va a ser, dijimos que 1.5 mililitros. Ahí está. También lo ponemos en el tubo. Enjuagamos acá un poquito. Para ponerle el reactivo, también va a ser 2 mililitros.
como en el caso anterior. Ahí está bien, son 2 mililitros. Los ponemos en el tubo. ¿Sí? Acá dejamos en el agua la pipeta. Entonces este es el electrolito, el que tiene glucosa. Entonces naturalmente este dará positivo, porque detecta los azúcares reductores, que son monosacáridos. Este también se tornaría con diferente cambio de color. Entonces moviéndolo sin dejarlo fijo. También se Poco a puede hacer poco. esta prueba con reactivo de Fehling. El calor lo que hace no solamente es acelerar la reacción química, porque con el tiempo se daría sin la necesidad de aplicar calor, solo que pues queremos acelerarla, no queremos tardar mucho tiempo, entonces se acelera con el calor. Toda reacción química se acelera con la temperatura o se desacelera. Entonces aquí observamos poco a poquito que sí se empieza a cambiar de color. Ahí va. Primero empieza con una nubosidad, debido a que el reactivo de Benedict tiene una solución que contiene zinc. Entonces el zinc y el cobre reaccionan con el oxígeno y empiezan a producir hidróxido de cobre y después óxido de cobre, que es el que le da el color característico, evidenciando que sí hay azúcares reductores. Entonces este también es el electrolit. Este sí tiene glucosa, lo dice la etiqueta. Después tenemos el azúcar de mesa. El azúcar de mesa no es un monosacárido, es un disacárido compuesto de dos monosacáridos. Entonces vamos a también hacer la prueba. Fíjense, por Tenemos eso es 2 que mililitros de agua. Los ponemos en el tubo. la Coca-Cola vieja era de pronto más saludable que la Coca-Cola nueva, porque la Coca-Cola nueva pues es endulzada con fructosa, jarabe de alta fructosa. En cambio, la Coca-Cola vieja era con sacarosa, que es el disacárido. Entonces, estamos ingiriendo más azúcares reductores actualmente en muchos productos, como los refrescos, como lo era en la antigüedad, no, en el siglo pasado. Después ponemos 1.5 mililitros de la solución de agua con azúcar en el tubo. Enjuagamos acá. Limpiamos. Y después ponemos el reactivo. Habíamos dicho 2 mililitros. Ahí está, en el 8 aproximadamente. Ponemos en el tubo. Ponemos la pipeta en el agua. Entonces esta es el azúcar. El azúcar, al ser un disacárido, no habría azúcar reductor. No hay monosacáridos libres. Entonces no reaccionaría. No hay cambio de color. ¿Sí? Lo curioso es que si te pones quizá el azúcar en la boca y la revuelves con tu saliva y la escupes en el tubo, quizás sí dé positivo, porque nosotros tenemos una enzima ya capaces de romper ese enlace en nuestra saliva. Entonces ya puede liberarse la glucosa y la fructosa y podría dar positivo. Lo mismo pasaría si le agregáramos unas gotitas de ácido clorhídrico. Se hidrolizaría, se rompería el enlace glucosídico entre las dos y daría positivo. Ácido que por cierto tenemos en el estómago, me parece, con ciertas partes del estómago que tienen ese ácido para desdoblar los alimentos. Bien, ahí se ve. Empiezan las burbujas, pero no hay cambio de color. Entonces el azúcar
sacarosa es un disacárido, no reacciona, no hay cambio de color, ¿sí? No es un monosacárido. El siguiente, la Coca-Cola ordinaria. Tenemos también entonces 2 mililitros. 2 mililitros de agua, los ponemos aquí, en el tubo de ensayo. Después de la mezcla con la Coca-Cola clásica, agarramos 1.5 mililitros. Ahí más o menos. La ponemos en el tubo. Enjuagadita. El reactivo, 2 mililitros. Todo esto se fue con el río, me imagino. Está. Bueno, yo Ponemos en el tubo. Entonces, descansamos la pipeta en el agua. Esta es la Coca-Cola clásica, ¿sí? La Coca-Cola clásica utiliza un jarabe de alta fructosa, ¿sí? Evidenciando, ahorita habrá cambio de color, evidenciando que efectivamente contiene azúcares reductores o monosacáridos. Ahí se empieza a apreciar ya una nubosidad amarillenta. Ahí empieza a ver entonces el cambio de color. Se empieza a formar el hidróxido de cobre y después óxido de cobre. Ahí está el cambio de color, evidenciando de que sí tiene azúcares reductores la Coca-Cola clásica. Tiene jarabe de alta fructosa. Sí, la fructosa sigue una ruta metabólica diferente a la de la glucosa, tiende a formar grasa. No se absorbe como energía rápida, sino va a depositarse como grasa. Por último tenemos la Coca-Cola cero. También tenemos nuestros 2 mililitros de agua, los ponemos en el tubo. Después agregamos 1.5 mililitros de la Coca-Cola diluida. Es ahí. Ponemos en el tubo. Enjuagamos para no contaminar el reactivo después. Y usamos 2 mililitros. Ahí está. En la Coca-Cola cero. Pasamos la pipeta. Entonces hacemos la prueba de reactivo de Benedict con Coca-Cola cero, que tiene un edulcorante artificial que es, un momentito más lo vemos, no me acuerdo si es aspartame o es fenilalanina. Entonces aquí, por más que apliquemos calor, va a hervir la solución, pero no va a cambiar de color, puesto que el reactivo de Benedict, al detectar azúcares reductores y al no existir azúcares reductores en la disolución, pues no va a haber cambio de color, evidenciando de que se trata de un edulcorante artificial. Ahí comienzan las burbujas. Ya retiro el tubo, si no me podría quemar. Pues no hay cambio de color en la Coca-Cola cero, puesto que es un edulcorante artificial, que es, en la cámara no se alcanza a ver, pero dice mezcla de aspartame. Entonces es un edulcorante artificial, no carbohidrato. Sí, ahí están las distintas pruebas. Voy a voltear aquí la gradilla. Están al revés. Entonces las veríamos de esta manera. Negativo para el B-Sweet, positivo para la fruta, en este caso manzana, positivo para el electrolit,
sí, que contiene glucosa, negativo para el azúcar, que es un disacárido, no es un azúcar reductor. Ya el cuerpo después la descompone en azúcares reductores. Después tenemos positivo para la Coca-Cola clásica y al final negativo para la Coca-Cola cero, que es endulzada con aspartame, ¿sí? Entonces, esta es la prueba de la práctica de reactivo de Benedict para detectar azúcares reductores. Bien, ¿tienen un último comentario, pregunta? ¿Ese reactivo de dónde lo sacó? ¿O cómo? Lo compré, lo he comprado en 2 ocasiones en Tepic. Ha sido un poquito difícil hallarlo. La primera ocasión busqué en el directorio y encontré un lugar donde vendían reactivos. Fui, bueno, llamé, pregunté, me dijeron que sí había, ya fui y lo compré. Me acuerdo que me costó 500 pesos, algo así. Y se me acabó. Y ya después, tuve que conseguirlo de nuevo y lo conseguí. Quise buscar en el mismo lugar, pero ya se habían movido, ya no tenían el mismo lugar ahí, el laboratorio. Así es que después fui a otro lugar, ahí enfrente de la Penal, en Tepic, y lo conseguí, el Benedict cualitativo. Y también se me acabó, porque bueno, se Lo acaban y usó. pues, ¿cómo dices? Eh, Se le acabó porque lo usó, vaya, asumo. Y es por hacer las prácticas, así se acabó. Me quedó muy poquito. Y pues, dicho sea de paso, pues también lo conseguí con dinero de mi bolsillo. ¿Cuándo costó? Muchas de las que teníamos ahí, es que sí eran que sí son de la escuela, ahora eran de la escuela, se las llevó el río. Había varios reactivos, varias cosas, y pues se enlodaron y todo valió que. ¿Cuánto costó el reactivo? No me acuerdo como, la primera vez como 500 pesos, la segunda vez menos, me imagino, porque lo conseguí nada más la primera vez compré el cualitativo y el cuantitativo, y la segunda nada más el cualitativo, el que ¿Cómo cambia de cuánto venía? como 1 litro creo. LOL. Y pues, más que nada eso, ¿tienen alguna pregunta o comentario? Repito, los videos de la respiración celular, los más nuevos, esos véanlos con calma en su casa. El examen va a ser la próxima semana. Aquí nos veríamos en 8 días para hacer el examen. La videollamada se está grabando para aquellos que no puedan verla y no entraron y quieren verla de nuevo. ¿Sí? Profe, una pregunta. Dime. Adelante. ¿El examen va a ser igual que la vez pasada? Sí, 100 preguntas de opción múltiple en un formulario de Google. Entonces el examen ya es para la Gracias. siguiente semana. Sí. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí están haciendo apuntes en libreta, ¿verdad? Evidencias en libreta, porque la libreta vale más que los exámenes. Les recuerdo. Claro que sí. Y también aquellos que hagan algo extra, algo que me quieran mostrar, pueden ganarse 1 punto o 2 puntos. Ya me han mandado incluso el modelo de la glucosa y he asignado punto extra por ello. ¿Sí? Entonces, hay que ponerse a trabajar, estudiar, seguir estudiando. ¿No hay más preguntas? Profe, habló de un trabajo ahorita, ¿cierto? De un mapa conceptual o algo así. Es un mapa metabólico de la respiración celular. Ah, ok. ¿Tienes alguna pregunta de eso en ese sentido? Se pueden ganar 1 punto extra o 2 puntos extra si ustedes logran hacer ese mapa basados en los videos, si gustan, basados en los videos
que les puse ahí en el Classroom, o también se pueden descargar de internet la glucólisis, el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria y ponerlos en una sola imagen, digamos, encontrar la manera de conectarlos, más que nada seguir el camino de la energía, hacia dónde va la glucosa, después en qué se convierte, qué enzimas participan, cuáles son los productos, y pues que en la glucólisis finalizas con los piruvatos, y los piruvatos pasan a la matriz mitocondrial, pasan a hacer la descarboxilación oxidativa del piruvato, y se generan por ahí unos NADH2, y al final los NH2 de la glucólisis y de la descarboxilación, y los que se producen en el ciclo de Krebs, todos van a la cadena respiratoria. Y el producto final, pues, unos ATP, un puño de ATP, 38 ATP me parece, de una sola glucosa. Ahí en los videos ustedes van a ver un balance de la respiración en cuanto a ATPs. Entonces pueden hacer ese mapa si gustan y se pueden ganar un punto extra o dos. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Para dejar de grabar ya. No, ¿Y maestro. cómo sería un mapa metabólico? Pones, por ejemplo, glucosa, una flechita, ¿sí? Y en qué se convierte. Y en la flechita pones el nombre de la enzima que está haciendo la reacción de la glucosa, ¿sí? Ah, sí, Y ya también entiendo, gracias. unas flechitas así dobladitas, pones el nombre Sería, de... sería como un mapa mental, ¿no? Sobre la respiración celular. Los videos van a darse cuenta, al ver los videos van a darse cuenta, ¿sí? En esas flechitas curveaditas van las coenzimas que están participando ahí, como el NAD, los fosfatos inorgánicos y así, que se van juntando y se van separando precisamente para tener los productos de las reacciones, ¿sí? Las reacciones de oxidación y de reducción. Mientras que una de las sustancias está reducida, que es la que tiene la energía, son los equivalentes reductores, la energía, o los hidrogeniones, los protones o los electrones son los equivalentes reductores, pasan al que está oxidado, a la sustancia que está oxidada, y se lleva a cabo la reacción de oxidorreducción. Era lo que les mencionaba, de que si ustedes van con su moto ya sin gasolina a la gasolinera, su moto está oxidada, y al momento de que llenan el tanque, su moto está reducida, ¿sí? Es algo parecido. ¿Y qué pasa con la gasolinera? La gasolinera, cuando está llena de gasolina, también está reducida, y cuando ya vendió toda su gasolina está oxidada de gasolina. Los equivalentes reductores vienen siendo precisamente los litros de gasolina, digamos. Y cuando estás desayunado, pues está reducido de comida, de alimentos, ¿no? Cuando ya pasaron muchas horas de que no has probado bocado, estás oxidado. Bueno, voy a dejar de grabar. Una disculpa por el sonido de los perros ladridos.